La mañana apenas despuntaba entre los ventanales gigantes del edificio cuando Rosa Elena avanzó por el pasillo pulido, empujando el carrito de limpieza con una mano y sujetando la pequeña mano de Ana con la otra. El mármol reflejaba las luces frías del techo, y cada paso de ellas resonaba como un recordatorio incómodo de que no pertenecían a ese mundo de trajes caros y voces contenidas. El aire olía desinfectante de lujo mezclado con café recién molido. Y a medida que caminaban, Rosa mantenía la mirada baja, protegiendo a Ana con su cuerpo cansado pero firme. El silencio, tan impecable como el mármol, parecía observarlas desde todos los rincones, sosteniendo una tensión invisible que pronto se rompería de forma brutal. Ana caminaba un poco detrás, abrazando su mochila rosa con la inocencia temerosa de una niña que entiende más de lo que debería. Había una pequeña mancha de témpera azul en la tela, testigo de una tarde de dibujos improvisados en casa. Ese día no había con quién. Dejarla, el vestuario del personal estaba cerrado y no quedaba otra opción más que llevarla con su madre. Ana respiraba despacio, intentando no llamar la atención, mientras sus ojos grandes exploraban el pasillo luminoso. Entonces, al fondo, surgió una figura que parecía desplazar el aire con su sola presencia: Verónica Santillán. Su andar firme, marcado por el golpeteo preciso de sus tacones, hizo temblar incluso el silencio. Verónica se detuvo al ver a la niña. Sus ojos, fríos y estrechos, se clavaron primero en Ana y luego en Rosa, con una dureza que no dejaba espacio para preguntas ni explicaciones. Todo en su rostro, el ceño fruncido, la mandíbula tensa. La respiración contenida revelaba una reacción profunda, casi visceral, ante la presencia infantil. El ambiente, antes estático, pareció contraerse, como si las paredes quisieran presenciar la escena más de cerca. Rosa enderezó los hombros instintivamente, sintiendo como un nudo de miedo y vergüenza se formaba en su estómago. Sabía lo que significaba esa mirada. Fue entonces cuando la voz de Verónica cortó el aire como una cuchilla afilada: «Lárgate con esa niña. Aquí no es una guardería». Méndez, el chillido resonó violentamente por el pasillo, haciendo eco en el mármol como si todos los rincones del edificio lo amplificaran. Ana dio un salto hacia atrás, asustada, tropezando con sus propios pies. Su mochila se deslizó de su hombro, cayó al suelo con un golpe seco, y el cierre mal ajustado se abrió de inmediato. Un pequeño dispositivo en su interior se activó al chocar con el piso y de él comenzó a sonar una voz adolescente, suave, cálida, inesperada. Su risa, grabada años atrás, flotó en el aire como un fantasma del pasado. Y en el mismo instante en que esa voz llenó el pasillo, el rostro de Verónica perdió todo color. Rosa Elena despertaba siempre antes del amanecer, cuando el cielo todavía era una sombra azul sobre los techos de la mina de su barrio. Se levantaba en silencio para no despertar a Ana. Ni a su hermano menor, y caminaba descalza por el suelo frío de la cocina mientras encendía la hornilla vieja. El olor a café instantáneo y pan duro la acompañaba mientras revisaba en la mesa la lista interminable de cuentas atrasadas, la luz, el agua, los medicamentos de Ana, la cuota escolar. Había aprendido a hacer malabares con cada moneda, estirando lo poco que ganaba en sus turnos de limpieza. En ese pequeño ritual matutino, sus manos temblaban ligeramente, no por cansancio, sino por él. Peso de vivir al borde del abismo económico todos los días. Cuando Ana despertaba, Rosa dejaba todo de lado para concentrarse en ella. La niña tenía una sonrisa suave, hecha de resiliencia y fragilidad. Su respiración a veces sonaba áspera, marcada por la bronquitis crónica que empeoraba en los días de polvo y humedad.
Rosa siempre intentaba ocultar su preocupación detrás de palabras tranquilas. Hoy vas a estar bien. Mi amor. Mami te cuida. Le preparaba un desayuno simple, una tortilla o un pedazo de pan untado con lo que hubiera, y luego la envolvía en una bufanda gastada, aunque no hiciera frío. Era su manera de protegerla del mundo, incluso de amenazas invisibles. Cada movimiento era un acto de amor atravesado por el miedo de no ser suficiente. El camino hacia la parada del autobús era de tierra y piedras. Y Rosa cargaba el bolso de trabajo, mientras Ana se aferraba a su brazo. Pasaban frente a casas incompletas, algunas con lonas en lugar de ventanas, otras con paredes rajadas. Por la humedad, los vecinos se saludaban con gestos cansados pero sinceros. Allí, aunque todo era escaso, la solidaridad circulaba como una moneda silenciosa. Rosa sentía orgullo por el barrio, aunque a veces temiera que Ana creciera creyendo que ese era el límite de lo posible. Por eso trabajaba tanto, quería que la niña supiera que la pobreza no definía su valor. Cada mañana, mientras esperaban el transporte, Rosa hacía una promesa muda: un día tendrás algo mejor. En el autobús apretado, Rosa solía mirar por la ventana, permitiéndose unos segundos para recordar a su esposo. Había muerto durante la pandemia, en una cama de hospital donde no la dejaron entrar para despedirse. Ella repetía en silencio que fue fuerte, que siguió adelante. Pero la verdad era que la ausencia de él aún dolía como una herida abierta. Pensaba en cómo él levantaba a Ana en brazos y la hacía reír. Y en cómo ahora la niña parecía buscar en ella una seguridad que Rosa a veces sentía que no tenía. Pero se esforzaba por no llorar. No quería que Ana la viera quebrarse. El duelo se había vuelto una sombra permanente que aprendió a cargar sin mostrársela a nadie. En el vestuario oscuro del edificio donde trabajaba, Rosa se cambiaba lentamente, siempre cuidando que su uniforme estuviera limpio y bien planchado. Sabía que para muchos ella era invisible, pero eso no significaba que renunciara a su dignidad. Miraba su reflejo en el pequeño espejo rajado del casillero y respiraba hondo antes de salir. Los pasillos brillantes. A veces, en esos minutos de soledad, pensaba en lo injusto que era trabajar tan duro y aún así sentir que vivía al borde del precipicio. Sin embargo, ese pensamiento siempre venía acompañado de la imagen de Ana sonriendo, y eso bastaba para que se atreviera a enfrentar un día más. A pesar del cansancio, Rosa siempre encontraba la forma de infundir ternura en los pequeños momentos. Cuando dejaba a Ana en la escuela, se agachaba a su altura, le acomodaba un mechón de él. Cabello y le decía que era valiente, que podía con todo. Ese mensaje no era solo para la niña, era también para ella misma, aunque nunca lo admitiera. Pero había días en los que Ana tosía demasiado, o amanecía con fiebre, y Rosa tenía que decidir entre quedarse con ella o ir a trabajar. Casi siempre elegía trabajar, no porque quisiera, sino porque el miedo a perder el empleo era más fuerte. Esa culpa la perseguía como un eco silencioso durante toda la jornada. En el edificio de lujo, Rosa se movía con pasos medidos, limpiando con precisión cada superficie, cada esquina. Había aprendido a no ocupar espacio, a no hacer ruido, a ser parte del paisaje. Los ejecutivos rara vez la miraban a los ojos, algunos ni siquiera respondían su saludo, pero Rosa no guardaba rencor. Solo sentía una especie de tristeza suave, resignada. Como si esos gestos repetidos confirmaran lo que siempre temía, que en ese mundo ella no contaba. Aún así, su ética era impecable. Trabajaba con dedicación, convencida.
de que su valor no dependía del reconocimiento ajeno. A la hora del almuerzo, Rosa solía comer sola en una banca discreta detrás del edificio. Abría un pequeño tape con arroz y frijoles mientras revisaba mensajes del hermano adolescente, que siempre pedía algo que ella no podía dar: dinero para un uniforme, para un cuaderno, para un antojo simple. A veces él se enojaba, impulsivo como todos los jóvenes. Pero Rosa sabía que también estaba herido por la ausencia del padre. Ella intentaba llenar todos los huecos, pero cada día descubría uno nuevo. Sin embargo, nunca se quejaba. La vida la había obligado a endurecer el corazón sin perder la ternura. Y ella cumplía ese equilibrio como quien sostiene una cuerda floja. Cuando llegaba el turno nocturno, el tercer trabajo del día, Rosa apenas podía sentir los pies. Pero dormirse estaba prohibido. Necesitaba cada hora extra para comprar los inhaladores de Ana. El ruido del nebulizador era un recordatorio constante de la fragilidad de su hija. Muchas noches la despertaba el sonido áspero de la respiración de la niña, y Rosa se levantaba de inmediato, con el corazón acelerado, temiendo que algo le faltara. La maternidad, para ella, era vigilia permanente y amor incondicional mezclado con miedo profundo. Un miedo que no confesaba a nadie. Pese a todo, Rosa nunca dejó que Ana sintiera la dureza completa de su vida. Le inventaba historias por las noches, sobre mariposas que podían cambiar de color y árboles que hablaban con las estrellas. En esas historias, las niñas pobres tenían destinos luminosos y grandes aventuras. A veces Ana se dormía escuchando sus cuentos, y Rosa se quedaba observándola, pensando que ojalá la realidad fuera tan generosa como las historias que inventaba, pero en el fondo sabía que debía construir ese futuro con sus propias manos. Por más que la vida se empeñara en poner obstáculos, el temor más profundo de Rosa no era la pobreza ni el cansancio, era la idea de que Ana pudiera crecer sintiéndose invisible. Como ella misma se había sentido tantas veces. No quería que la niña heredara el silencio, la resignación, el miedo de pedir un lugar en el mundo. Por eso, cada gesto, cada palabra, cada esfuerzo estaba dirigido a un objetivo silencioso: asegurar que la hija nunca dudara de su valor. Rosa no lo sabía aún, pero esa convicción sería precisamente lo que la pondría frente a Verónica de una manera que cambiaría las vidas de ambas. El día del incidente, cuando tuvo que llevar a Ana al trabajo, Rosa se sintió derrotada desde temprano. Sabía que no estaba permitido, que no era adecuado, pero no tenía alternativa. Mientras caminaban juntas por el pasillo brillante, Rosa deseaba, con una fuerza casi desesperada, que nadie las viera. Quería que ese día pasara desapercibido, que Ana pudiera esperar tranquila mientras ella terminaba las tareas más urgentes. Pero el destino, siempre implacable con los que tienen menos, tenía otros planes. Y en el fondo de su pecho, aunque no pudiera explicarlo, Rosa presintió que algo se quebraría ese día. Verónica Santillán se movía por el edificio como si fuera una extensión natural de su propia voluntad. Cada gesto suyo tenía un peso específico, una precisión estudiada durante años de liderazgo implacable. Vestía siempre trajes de corte perfecto, en tonos fríos que reforzaban la distancia entre ella y quienes trabajaban bajo su mando. Sus tacones resonaban con una firmeza que parecía marcar el ritmo del lugar, y su mirada, afilada como una hoja metálica, ponía en silencio cualquier conversación a su paso. La gente decía que no había nadie más eficiente que ella, pero también nadie más temido. A veces, cuando cruzaba el lobby de mármol, los empleados enderezaban la espalda por mera reacción instintiva. Su oficina, en el piso más alto de la torre,
Era un reflejo fiel de su personalidad minimalista, fría. Impecable. Una mesa de cristal sin papeles a la vista, paredes de tonos neutros, obras de arte contemporáneo que parecían más piezas de museo. ¿Qué elementos decorativos? Desde los ventanales, la ciudad se extendía en líneas rectas y luces blancas, como si ella siempre estuviera por encima de cualquier caos humano. Sin embargo, había un único objeto que desentonaba en ese ambiente perfecto, una fotografía pequeña dada vuelta sobre un estante. Nadie se atrevía a preguntar por qué estaba allí ni por qué nunca la dejaba. Visible, los empleados más antiguos contaban historias sobre su ascenso meteórico, sobre cómo había convertido una empresa pequeña en una potencia tecnológica brillante. Decían que su disciplina rozaba la obsesión y que su perfeccionismo era una ley no escrita dentro del edificio. Sus decisiones eran rápidas, duras y, a menudo, definitivas. A lo largo de los años, Verónica había formado una reputación sin fisuras, una mujer que no toleraba errores, distracciones ni improvisaciones. Desde el personal de mantenimiento hasta los ejecutivos, todos sabían que, bajo su mirada, no había margen para equivocaciones. Mucho menos para la presencia de una niña en un pasillo corporativo. Cuando estaba en reuniones, su postura era una obra de control emocional. Sentada con la espalda recta, manos entrelazadas sobre la mesa, escuchaba sin interrumpir hasta que algo no le gustaba. Entonces, levantaba una ceja. Ese simple gesto bastaba para que su equipo corrigiera presentaciones enteras. Nunca alzaba la voz en esos espacios. Su autoridad no necesitaba volumen, solo precisión. Pero esa compostura se volvía frágil. Cuando, de repente, se escuchaba la risa de un niño en algún lugar del edificio. Aunque nadie lo sabía, en esos momentos, Verónica contenía la respiración, como si el sonido perforara una herida que intentaba esconder desde hacía décadas. La rigidez que la definía tenía un origen que pocos imaginarían. Verónica había perdido a su hermana menor cuando ambas eran adolescentes. Aquel día habían discutido por algo trivial de algo que, con el tiempo, se volvió insoportablemente trascendente. Su hermana. Salió de casa llorando y nunca regresó. Desde entonces, Verónica llevaba consigo una culpa sofocante, una que jamás confesaba y que transformaba en obsesión por el control. Era incapaz de escuchar voces infantiles sin sentir un temblor interno que convertía tristeza en rabia, melancolía en dureza. Por eso reaccionaba con violencia ante cualquier niño en su entorno laboral. Era una defensa emocional, tan irracional como profundamente dolorosa. La fotografía oculta en su oficina era precisamente de su hermana, tomada poco antes del accidente. Verónica no podía mirarla directamente, cada vez que lo intentaba. Su garganta se cerraba y la mente regresaba al sonido de aquella última discusión. Aunque había construido una vida entera basada en disciplina, riqueza y reconocimiento, nada de eso había logrado silenciar el remordimiento que la perseguía. Por eso vivía en un estado de tensión permanente, aferrada a una frialdad que funcionaba como escudo. Sin ese escudo, temía derrumbarse. Y, quizás por eso su carácter se había vuelto tan afilado, tan intolerante, tan feroz ante cualquier señal de vulnerabilidad. Los empleados que trabajaban más cerca de ella intuían algo. Aunque no sabían qué, notaban cómo su expresión cambiaba por un segundo cuando veía a un niño en el edificio o cuando escuchaba una grabación con voces jóvenes en alguna presentación. Pero inmediatamente volvía a la dureza habitual, como si ese instante de fragilidad nunca hubiera ocurrido. Era como ver una grieta.
minúscula en un muro perfecto, casi invisible, pero presente. Ese pequeño destello era la mayor prueba de que, detrás de la ejecutiva impenetrable, existía una mujer que vivía asfixiada por un pasado que no sabía cómo enfrentar, a pesar de su éxito. Verónica llevaba años sintiendo que algo en su interior estaba al borde del colapso, y aunque jamás lo admitiría. Cada vez que tenía un arranque de furia, especialmente ante personas más vulnerables, un pensamiento punzante la atravesaba: estoy repitiendo aquello que tanto daño me hizo, pero era incapaz de detenerse. La culpa la empujaba a reaccionar de forma cruel, como si castigar a los demás fuera una forma inconsciente de castigarse a sí misma. Sin embargo, ese equilibrio frágil estaba a punto de romperse. Bastaría un sonido, una voz inocente salida de una mochila caída para derrumbar los muros que había construido durante 20 años. Rosa sintió el aire endurecerse en cuanto Verónica se detuvo frente a ellas. No hizo falta que la directora dijera nada para que la tensión se volviera casi física. El pasillo brillante, normalmente silencioso y ordenado, parecía haberse transformado en un escenario donde cada detalle la acusaba: el carrito de limpieza, la mano pequeña de Ana, el uniforme sencillo. Rosa tragó saliva, sosteniendo a la niña contra su costado, intentando hacerla sentir segura, aunque por dentro su pecho latiera con violencia. Ana, que intuía el peligro sin entenderlo, se aferró más fuerte a la Mengedel. Uniforme de su madre. Y Verónica, inmóvil como una estatua tallada en hielo, examinaba la escena con un desprecio que no necesitaba palabras. Finalmente, Verónica habló, y su voz cortó el aire como un vidrio que se rompe. Méndez, ¿qué hace esta niña aquí? ¿Es que no entiende que este espacio no es para interrupciones? Su tono no preguntaba, ordenaba. La pausa antes de interrupciones fue tan deliberada que Rosa sintió como si la palabra real hubiera sido pobres, indeseables o gente como. Usted, un rubor de vergüenza, se extendió por su rostro, pero aún así intentó responder con respeto. Señora Santillán, no tenía con quién dejarla. Solo estará aquí un momento. Prometo que no molestará, lo dijo con voz baja, temiendo que cualquier inflexión equivocada provocara un estallido aún mayor. La respuesta de Verónica no tardó ni un segundo. Dio un paso hacia adelante, acortando la distancia de manera intimidante, y señaló a Ana sin siquiera mirarla directamente. No es mi problema. Retírese. Ya. No había espacio para negociación, ni siquiera para humanidad. Rosa sintió como su estómago se contraía. Esa mezcla amarga de miedo e indignación que cargaba desde que enviudó. Ana inhaló con fuerza, como si fuera a llorar, y ese pequeño sonido pareció irritar aún más a Verónica, que giró levemente la mandíbula, reprimiendo una reacción más intensa. Era evidente que la presencia de la niña desataba algo profundo en ella, algo que no lograba contener. Rosa quiso explicarse una vez más, con una dignidad que se desmoronaba entre sus dedos. Por favor, señora, solo necesito terminar una tarea y luego la llevo afuera. Su voz tembló apenas, suficiente para que Verónica la detectara como una debilidad que no estaba dispuesta a tolerar. No voy a repetirlo. Méndez, saque a la niña del edificio. Ahora. Algunos empleados que pasaban por el pasillo se detuvieron disimuladamente, fingiendo revisar sus teléfonos o ajustar carpetas. Pero sus miradas traicionaban un miedo colectivo. Nadie se atrevería a intervenir. En ese terreno, la palabra de Verónica era ley. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Mami, no quiero que te hablen así». Fue un susurro pequeño, pero en el silencio del corredor resonó como un grito. Rosa sintió una punzada en el corazón. Ella quería proteger a su hija de todo.
especialmente de ese tipo de humillación. Verónica escuchó la frase y endureció aún más su postura. Esto es exactamente lo que quiero evitar, dramas personales en mi edificio. La frase cayó como un golpe seco, como si las emociones de Rosa y su hija fueran basura que debía mantenerse fuera de la vista. Rosa bajó la mirada, no por sumisión, sino porque sentía que, si sostenía la mirada de Verónica un segundo más, las lágrimas la traicionarían. Rosa empezó a recoger sus cosas apresuradamente, cada movimiento cargado de frustración contenida. Ana la ayudó torpemente, intentando guardar su cuaderno y sus lápices dentro de la mochila sin que cayeran al suelo. El silencio del pasillo era tan abrumador que cada respiración parecía un ruido indebido. Verónica observaba desde arriba, con los brazos cruzados y la expresión impenetrable. Para ella, aquello no era más que una falta al orden, una intrusión molesta. Para Rosa, sin embargo, era una humillación que la desgarraba por dentro. Una confirmación cruel de que, en ese lugar, ella no tenía derecho a existir con su humanidad completa. Pero lo que sucedió a continuación escapó del control de todas. Mientras intentaba cerrar la mochila con manos temblorosas, Ana la soltó sin querer. El objeto cayó al piso con un golpe seco que resonó como un aviso. El cierre se abrió y varios dibujos se deslizaron sobre el mármol. Rosa se agachó de inmediato, desesperada por recoger todo antes de que Verónica explotara otra vez. Sin embargo, antes de que pudiera tocar la mochila, un pequeño sonido emergió de su interior. Un clic, luego un suave zumbido. Y finalmente una risa. Una risa adolescente, luminosa, cálida. Inesperada. Verónica retrocedió un paso, como si el sonido la hubiera golpeado físicamente. La sangre abandonó su rostro en cuestión de segundos. Aquella risa, que para Rosa era apenas un ruido desconocido, para Verónica era un eco del pasado que creía haber enterrado. Por un instante, el pasillo dejó de ser un corredor corporativo y se convirtió en un túnel que la conectaba directamente con la herida que llevaba 20 años intentando ignorar. Rosa no entendía lo que estaba viendo, pero supo de inmediato que algo había cambiado. El poder en los ojos de Verónica ya no era el mismo por primera vez. Se había quebrado. La risa que salió de la mochila se extendió por el corredor como un murmullo imposible de ignorar. Rosa, confundida, intentó detener el sonido, pero sus manos temblaban y no lograban encontrar el botón correcto. Ana, aún asustada, se acercó a su madre buscando refugio. Los empleados, que observaban desde la distancia, intercambiaron miradas inquietas como si comprendieran que algo extraordinario estaba ocurriendo. Y mientras el eco de aquella voz juvenil seguía flotando en el aire, Verónica permanecía inmóvil, con la mirada fija en la mochila abierta. Sus labios se entreabrieron apenas, como si una palabra quisiera salir pero no pudiera atravesar el bloqueo emocional que la sujetaba. Su respiración se volvió irregular, algo imperceptible para la mayoría, pero imposible de ocultar para quien supiera leer el sufrimiento. Rosa, ignorando aún el origen del terror, visible en la directora, se apresuró a recoger los papeles caídos, temiendo que cualquier segundo adicional empeorara la situación. Lo siento, señora, ya lo apago, ya lo guardo. Por favor, disculpe, murmuraba torpemente, pero sus palabras no parecían llegar a Verónica, que seguía paralizada. Ana, con la inocencia de sus 7 años, observó el rostro de la empresaria y sintió algo extraño. No era furia, no era desprecio, era miedo. Un miedo profundo, casi infantil. La niña dio un paso pequeño.
insegura, como si quisiera ayudar pero sin saber cómo. Rosa la detuvo de inmediato, protegiéndola. Sin darse cuenta de que la niña había percibido algo que nadie más veía, el dispositivo siguió reproduciendo el audio con una claridad inquietante. La voz adolescente hablaba entre risas. Vero, no te enojes, mañana te lo explico, ¿sí? Ya no estés rara. Esa frase, tan sencilla y trivial, cayó sobre Verónica como un golpe certero. Una punzada de memoria atravesó su pecho. Y por primera vez en público, su expresión rígida se quebró. La mano, que siempre mantenía firme, descendió lentamente a su costado, sin fuerza. Rosa, al ver la palidez extrema en el rostro de la directora, sintió un sobresalto. No sabía qué estaba ocurriendo, pero intuía que algo se había roto en esa mujer aparentemente indistractable. El silencio de los empleados ahora era distinto, no era miedo. Era desconcierto. Finalmente, la voz grabada terminó con un susurro suave, casi un secreto, pase lo que pase, yo te quiero. Verónica cerró los ojos con fuerza, como si el sonido atravesara una zona prohibida de su mente. Cuando los abrió, había lágrimas acumulándose, resbalando apenas por el borde de sus pestañas. Pero se negó a dejar que cayeran. Reprimió el temblor de su mandíbula y respiró hondo, intentando recuperar su fachada. Aunque sin éxito, Rosa observaba en silencio, sin saber si debía acercarse o alejarse. Por primera vez desde que la conocía, sentía compasión por la mujer que minutos antes la había humillado. Algo terrible había sido despertado allí. Intentando recuperar la autoridad perdida, Verónica dio 2 pasos hacia adelante. Pero sus tacones temblaron levemente al tocar el suelo. Apaga eso, ordenó con voz ronca, casi irreconocible. Rosa finalmente encontró el botón correcto y detuvo la grabación. El silencio que siguió no trajo alivio. Al contrario, hizo que todos sintieran el peso emocional acumulado. Ana, sin comprender del todo, tomó la mochila y la abrazó contra su pecho. Como si así pudiera evitar que volviera a herir a alguien. Verónica desvió la mirada, luchando contra la exposición involuntaria de su trauma. Una lucha desigual que estaba perdiendo frente a todos sus empleados. Rosa intentó hablar, con cautela. Señora, si necesita un momento. Puedo retirarme. No quiero causarle problemas. Verónica levantó la mano, pidiendo silencio. Pero el gesto carecía de la firmeza habitual. Parecía una súplica disfrazada de orden. No, no hace falta, murmuró, aunque su voz no tenía convicción. Los empleados, aún paralizados, empezaron a dispersarse lentamente, sin saber si debían quedarse o desaparecer. El pasillo había cambiado de temperatura. Ya no era el espacio brillante y controlado de siempre, ahora estaba cargado de emociones que nadie sabía manejar. Rosa notó cómo Ana respiraba con dificultad y se agachó para revisarla, recordando la fragilidad de su pequeña. Mientras Rosa revisaba la respiración de la niña, Verónica la observó en silencio. La imagen de una madre protegiendo a su hija despertó un dolor antiguo, uno que jamás se había permitido mirar de frente. Recordó a su hermana, tan joven, tan impulsiva, tan viva. Recordó cómo ella misma había gritado palabras que no merecían ser dichas. Y recordó, con una punzada de culpa insoportable, que nunca pudo pedir perdón. ¿Esa voz, de dónde salió?, preguntó de repente, con un hilo de voz. Rosa levantó la mirada, sorprendida por la vulnerabilidad en su tono. No lo sé. Señora, Ana guarda cosas. Que encuentra en las donaciones, quizás alguien mezcló un grabador viejo. La explicación, sencilla y creíble, encendió algo aún más profundo en Verónica. Verónica desvió los ojos. Incapaz de sostener la conversación, sus hombros se inclinaron apenas, como si el edificio entero pesara sobre ellos.
Rosa, por primera vez, vio a una mujer agotada, quebrada por dentro, tratando desesperadamente de mantener una fachada que ya no podía sostener. Esa fragilidad súbita la hizo revisar su propio juicio. Interno, tal vez todos, incluso los más crueles, llevaban heridas que nadie veía. Ana, viendo la expresión de Verónica, se acercó un paso. «Señora, ¿está triste?», preguntó con una inocencia cortante. Rosa tragó aire, temerosa de la reacción. Pero Verónica no respondió, simplemente cerró los ojos, como si esa pregunta fuera demasiado dolorosa para contestar. Los minutos siguientes fueron tensos. Verónica trató de recomponer su postura, pero cada intento fracasaba frente al temblor imperceptible de sus manos. Rosa se quedó quieta, esperando instrucciones que no llegaban, temiendo empeorar la situación si hacía un movimiento en falso. Ana sostenía la mochila con fuerza, como si quisiera impedir que algo más escapara de ella. El pasillo estaba vacío ahora, pero la energía emocional permanecía suspendida en el aire. Fue entonces cuando Verónica abrió los ojos y dijo algo inesperado: «No me miren así». Lo dijo con la voz de alguien que ha sido expuesto. Sin consentimiento, alguien que está al borde de un colapso emocional. Rosa sintió un impulso humano de acercarse, pero se contuvo. No sabía si Verónica aceptaría un gesto de empatía o si lo interpretaría como una invasión. La directora respiró hondo y retrocedió hasta apoyarse contra la pared. Se llevó una mano al pecho como si intentara contener un dolor físico. Rosa, comprendiendo el temor creciente de la mujer, habló con suavidad: «No se preocupe, todos tenemos cosas que nos duelen». Verónica apretó los labios, luchando contra la vulnerabilidad. «No hables de lo que no entiendes», respondió, aunque su voz carecía de la dureza con la que solía cortar a la gente. En ese momento llegó el supervisor, alertado por los murmullos de los empleados. Al ver la tensión, trató de intervenir: «Todo está bien por aquí». Verónica lo fulminó con una mirada que tenía más miedo que autoridad. «No se meta», pronunció, y el hombre retrocedió de inmediato. Confundido, Rosa sintió vergüenza por él, pero también alivio, la presencia de más persona solo aumentaría la presión sobre Verónica y la situación ya estaba al borde del descontrol. La directora se apartó de la pared, pero su estabilidad emocional seguía tambaleante, como si cualquier palabra pudiera derrumbarla definitivamente, intentando alejar a Ana del centro del conflicto. Rosa la tomó de la mano y dijo: «Vamos a salir un momento», pero Verónica reaccionó de inmediato. «No, espera». Su voz ya no tenía el filo de antes, pero contenía una urgencia desconcertante. «Rosa, se detuvo». Verónica dio un paso adelante, inseguro, como si necesitara entender algo antes de permitir que se fueran. «¿Esa voz, la escuchaste tú también?», preguntó mirando a Ana. La niña sintió lentamente. Sí que era bonita, la sencillez de la respuesta provocó que Verónica apretara los ojos otra vez, como si ese comentario removiera una herida demasiado profunda. Rosa intentó suavizar la situación, viendo la tensión emocional de Verónica. A veces los niños guardan cosas sin saber qué significan. No fue intencional. Verónica inhaló hondo, pero aquello no parecía tranquilizarla. Su cuerpo estaba rígido, como si una tormenta la atravesara por dentro. Ana, sin miedo, dio otro paso hacia ella. «No tiene que estar triste», dijo con una dulzura que desarmaba cualquier resistencia. Rosa quiso detenerla, pero era tarde. La niña había tocado el punto exacto que Verónica evitó toda su vida. La directora abrió los ojos, sorprendida por la calidez inesperada, y durante un segundo pareció dispuesta.
a responder algo, pero el pasillo no les dio respiro. Un grupo de ejecutivos salió del ascensor, hablando en voz alta, riendo, ajenos al clima emocional. Al ver a Verónica, se callaron de inmediato. La directora enderezó la espalda con esfuerzo, intentando recomponer su imagen. Rosa sintió la transición rápida. Desesperada, de vulnerabilidad a rigidez forzada, circule, ordenó Verónica a los ejecutivos, pero su voz tembló, delatándola. Ellos obedecieron sin hacer preguntas. Una vez solos de nuevo, el silencio regresó, envolviendo a las tres como un manto pesado. Era evidente que la directora ya no podía sostener la máscara por mucho más tiempo. Rosa, sintiendo que la tensión alcanzaba un punto peligroso, habló con cuidado: si quiere, puedo ir por un vaso de agua. Verónica no respondió de inmediato. Parecía luchar consigo misma. Finalmente, murmuró: no necesito agua. Necesito entender. Rosa frunció el ceño, sin comprender del todo. Ana levantó la mochila y la abrió. Ligeramente, mostrando el pequeño grabador encontrado días antes entre ropa donada. Lo encontré, dijo la niña. Son voces de alguien. Verónica dio un paso hacia el objeto, pero se detuvo a mitad de camino, como si acercarse fuera demasiado doloroso. Su respiración volvió a hacerse irregular, al ver el torbellino emocional que desbordaba a Verónica. Rosa comprendió que algo grande estaba por revelarse, algo que no tenía que ver con ella ni con Ana, sino con el pasado de la directora, la tensión. Ya no era solo una cuestión de jerarquía o poder, era una herida abierta, un dolor reprimido demasiado tiempo. Ana, con esa intuición que solo los niños poseen, sostuvo la mochila cerca del pecho y susurró: si quiere, puedo ponerlo otra vez. Rosa la miró horrorizada, pero Verónica no reaccionó con furia. Al contrario, su expresión se suavizó súbitamente, como si estuviera contemplando la idea de enfrentar ese sonido una vez más. La directora respiró profundo, temblorosa, y finalmente murmuró: no. Una palabra simple, cargada de un mundo entero de miedo. Rosa entendió que Verónica no estaba lista, que aún no podía enfrentarse a lo que aquella voz significaba. Ana bajó la mochila y guardó silencio, respetando ese límite sin comprenderlo. Fue entonces cuando un nuevo temblor recorrió el cuerpo de Verónica, tan visible que Rosa no pudo ignorarlo. ¿Está usted bien?, preguntó, con una mezcla de respeto y preocupación genuina. Verónica no contestó, solo se sostuvo en la pared y apretó los ojos, mientras un susurro casi inaudible escapaba de sus labios. No puedo más. La tensión emocional había alcanzado un punto crítico. Rosa dio un paso, dudando si debía acercarse o no. El pasillo, antes enorme, parecía haberse reducido a unos pocos metros cargados de emociones revueltas. Ana miraba alternativamente a su madre y a Verónica, sin entender del todo, pero sintiendo la gravedad del momento. Fue entonces cuando Rosa se inclinó y habló con voz suave, a veces. Guardar cosas duele más que enfrentarlas. Verónica abrió los ojos, sorprendida por la frase. Era como si alguien hubiera puesto en palabras lo que llevaba 2 décadas evitando admitir. La herida estaba expuesta, latiendo, y justo antes de que la tensión alcanzara su máximo punto. Antes de continuar, si esta historia está resonando contigo, si algo en estas emociones te toca o te recuerda a alguien, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir acompañándonos en cada relato. Y si alguna vez guardaste un recuerdo que te dolía, puedes compartirlo en los comentarios. A veces decirlo alivia más de lo que creemos. La verdad estaba a punto de romper la superficie. Verónica se llevó una mano al cuello, respirando con dificultad.
como si luchara contra un peso invisible. Rosa dio un paso más, dejando atrás el miedo a cruzar límites. Señora, si necesita ayuda, estoy aquí. Verónica la miró incrédula, como si no entendiera por qué alguien a quien había humillado tendría la audacia de ofrecerle apoyo. No deberías hablarme así, murmuró, pero su voz estaba quebrada. Ana, viendo ambas, se acercó lentamente y tomó la mano de su madre. Era un gesto simple, pero un ancla emocional en medio del caos. La directora parpadeó varias veces, intentando contener las lágrimas que luchaban por salir. Una vibración emocional atravesó el pasillo cuando la grabación, accidentalmente, volvió a activarse al mover la mochila. Esta vez no fue la risa inicial. Era una frase. Más seria, más íntima. Vero, lo siento por discutir hoy. No quise hacerte daño. Rosa sintió que el aire se escapaba del ambiente. Verónica llevó ambas manos a la boca, como si quisiera detener un sollozo que amenazaba con escapar. El sonido reverberó como un eco de un pasado enterrado. Un pasado que ahora se derrumbaba sin piedad frente a ellas. Ana abrazó la mochila como si supiera que sostenía algo sagrado. Verónica ya no pudo sostenerse. Tembló violentamente, como si su cuerpo entero se diera al peso de la memoria. Rosa la sujetó del brazo por instinto, evitándole una caída. La directora no protestó. No tenía fuerzas para hacerlo. En su rostro, la máscara de perfección se había resquebrajado por completo, dejando ver la humanidad rota detrás de la figura poderosa. Y en ese punto exacto, a un paso del derrumbe total, el edificio entero pareció contener la respiración. El colapso emocional era inevitable. Rosa sostuvo el brazo de Verónica con firmeza mientras la directora intentaba recuperar el aliento, pero cada respiración parecía hundirla más en un pozo interno que había evitado mirar durante 20 años. El pasillo, vacío ahora, se sentía como un túnel sin salida, donde solo quedaban tres presencias tensas y un dolor que desbordaba. Verónica apoyó la frente contra la pared con los ojos cerrados, mientras un temblor recorría sus hombros. Rosa no sabía qué hacer. Nunca había visto a alguien tan poderoso quebrarse así. Por un instante pensó en alejarse, pero algo en la vulnerabilidad de la mujer la detuvo. Ese impulso protector, casi maternal, le decía que nadie merecía derrumbarse solo. Ni siquiera alguien que la hubiera humillado minutos antes. El grabador, movido entre las manos pequeñas de Ana, volvió a emitir un breve chasquido, como si el dispositivo quisiera respirar también. Verónica abrió los ojos de golpe, aterrada, y sus manos se cerraron en puños, no por ira, sino por miedo puro. No, por favor, no otra vez, murmuró, con una voz tan rota que Rosa sintió un nudo en la garganta. Ana, comprendiendo al fin que aquel sonido hacía daño, se acercó despacio y extendió el grabador hacia Rosa, entregándolo como si sostuviera una herida viva. Fue entonces cuando Verónica dio un paso atrás, alejándose instintivamente del objeto, como si temiera que un simple toque pudiera destruirla por completo. Rosa notó ese retroceso físico y sintió que había algo más profundo que debía entender. Señora Santillán, dijo Rosa con cautela, ese ¿audio desde alguien importante para usted? Verónica se giró hacia ella con una expresión que mezclaba terror, dolor y una vergüenza insoportable. No contestó de inmediato. Su boca se abrió apenas, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Como si pronunciarlas implicara romper un juramento antiguo, Ana observó el intercambio con ojos muy abiertos, sintiendo la gravedad silenciosa del momento. Finalmente, la directora logró decir, apenas en un susurro, es su voz. Rosa frunció el
Ceño, sin comprender. Verónica tragó aire y en esa mínima acción Rosa notó algo devastador. Esa mujer no estaba luchando contra ellas, estaba luchando contra un fantasma. La directora bajó la cabeza. Algo que jamás había hecho frente a nadie en el edificio. Mi hermana, logró decir. Hace 20 años, antes del accidente, esa frase cayó sobre el pasillo como una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser pronunciada. Rosa sintió un escalofrío. Ana, con la sensibilidad intacta de la infancia, murmuró, suena como alguien bueno. Verónica cerró los ojos. Y esa simple frase infantil fue suficiente para romper lo poco que aún quedaba de su resistencia. Su respiración se volvió un sollozo entrecortado que intentaba contener sin éxito. Discutimos ese día, confesó, apretando el pecho con la mano. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Rosa dio un paso más cerca, lentamente. Para no asustarla, Verónica no retrocedió esta vez. Parecía necesitar un ancla, algo que la mantuviera en el presente y no en aquel recuerdo devastador. Yo le grité, le dije cosas horribles, continuó la directora. Con la voz quebrada. Ella salió de casa llorando y no regresó. El silencio posterior fue tan profundo que Rosa sintió su propio corazón retumbar. Comprendió entonces que la arrogancia, la dureza y la frialdad de Verónica no eran muestras de poder, sino paredes construidas desesperadamente para encerrar un dolor insoportable. Ese muro se había agrietado con la risa de la hermana perdida, y ahora se venía abajo sin freno. La directora se llevó ambas manos al rostro, tratando de ocultar las lágrimas que por fin escapaban. No he podido perdonarme, dijo con la voz ahogada. No puedo, su cuerpo temblaba. Rosa, movida por una compasión que superaba cualquier resentimiento, colocó suavemente una mano sobre su hombro. Verónica se tensó al principio, como si el contacto la sorprendiera, pero no se apartó. Ana, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo, se acercó. Y posó la mano en el brazo de su madre, mirando a Verónica con una mezcla de inocencia y empatía. El pasillo ya no era un escenario de humillación, era un lugar de desnudamiento emocional profundo. Entonces, en un movimiento instintivo, casi involuntario, Verónica extendió una mano temblorosa hacia la mochila de Ana. No para tocar el grabador, sino para tocar el dibujo que asomaba por un costado, un corazón torpe trazado con colores brillantes. Ella dibujaba así, dijo, con un hilo de voz. Rosa. Sintió como el aire se llenaba de un dolor antiguo, denso, casi sagrado. Ana tomó el dibujo y se lo ofreció. Puede quedárselo, dijo con timidez. Verónica lo aceptó como si fuera un objeto frágil, casi sagrado, sosteniéndolo con ambas manos mientras las lágrimas caían sin control. Ese gesto simple marcó el verdadero punto de quiebre. Cuando Verónica levantó la mirada hacia Rosa y Ana, algo había cambiado en sus ojos. Ya no había frialdad, ni superioridad, ni rabia. Solo quedaba una vulnerabilidad absoluta, una confesión silenciosa de que ya no podía seguir cargando sola con ese peso. No sabía que todavía podía escucharla, admitió, temblando. Rosa respiró hondo y dijo con suavidad, quizás era necesario. Y en ese instante exacto, cuando la verdad finalmente emergió, después de 20 años escondida. La historia dio un giro irrevocable. La directora ya no era la antagonista. Era una mujer rota, y su derrumbe apenas estaba comenzando. El pasillo parecía verse transformado en un santuario silencioso donde el dolor, la culpa y la verdad finalmente se encontraban frente a frente. Verónica, aún sosteniendo el dibujo infantil entre sus dedos temblorosos, se dejó caer de rodillas como si su cuerpo ya no pudiera soportar el peso de la memoria.
Rosa reaccionó de inmediato, inclinándose para ayudarla, pero la directora levantó la mano, no para detenerla, sino para pedir un segundo de aire. Ana, desde unos pasos atrás, observaba con la profunda seriedad que solo tienen los niños cuando presencian algo que no entienden del todo, pero sienten que es importante. Las lágrimas resbalaban sin resistencia por el rostro de Verónica, y su respiración entrecortada llenaba el vacío del pasillo. Era la primera vez en 20 años que permitía que alguien la viera así. Yo la alejé, murmuró, con la voz hecha pedazos. La alejé con mis palabras. Y desde entonces he vivido castigándome. Rosa se acercó con cuidado, sentándose a su lado, sin invadir su espacio. Pero dejándole claro que no estaba sola. La directora volvió a mirar el dibujo, como si ese trazo torpe la conectara directamente con su hermana adolescente. Ella era dulce, siempre trataba de arreglarlo todo. Y yo era dura, tan dura como ahora. Su confesión se quebró a mitad de camino, y Rosa pudo ver cómo la mujer poderosa que todos temían se transformaba en alguien frágil, desesperada por una absolución que nunca se permitió buscar. El eco de su dolor llenaba el espacio como si fuera una voz más. Rosa respiró hondo, sintiendo cómo el ambiente se cargaba de una vulnerabilidad que pedía ser atendida. A veces creemos que ser fuertes es no doblarnos, dijo con suavidad, pero a veces ser fuertes es permitirnos sentir. Verónica levantó la mirada hacia ella y por primera vez no había distancia social, ni jerarquía, ni miedo, solo dos mujeres heridas reconociéndose desde lugares distintos de dolor. No puedo perdonarme, insistió la directora con un sollozo que escapó sin que pudiera contenerlo. Rosa negó suavemente con la cabeza. No se trata de perdonarse sola. A veces, alguien tiene que tomar tu mano para ayudarte a empezar. Sus ojos se encontraron, y en ellos algo se abrió como una grieta por donde la luz finalmente podía entrar. Ana dio entonces un paso hacia adelante, sosteniendo la mochila como si fuese un tesoro frágil. Se acercó a Verónica y, sin pedir permiso, sin miedo, sin entender del todo la magnitud del momento, rodeó su cuello con sus brazos. Pequeño sí la abrazó. Verónica quedó paralizada, sorprendida por ese contacto cálido y sincero que no esperaba ni creía merecer. Rosa intentó intervenir, temiendo que fuera demasiado para la directora. Pero Verónica levantó una mano y la detuvo. Su cuerpo tembló mientras recibía ese abrazo. Una lágrima cayó directamente sobre el cabello de Ana. Mi mamá también llora cuando extraña, susurró la niña. Esa frase, tan pura, tan directa, rompió lo último que quedaba del muro emocional de Verónica. El llanto de la directora se volvió incontenible. No era un llanto elegante ni silencioso, era crudo, desesperado, lleno de años y años de culpa acumulada. Rosa la sostuvo por los hombros para evitar que se desplomara por completo, mientras Ana seguía abrazándola. Verónica se aferró a ambas como si fueran un salvavidas en medio de una tormenta interna. Yo no quería que ella se fuera así, no quería, repetía entre sollozos. Rosa sintió un nudo doloroso en el pecho, porque sabía lo que era vivir con heridas que el tiempo no sanaba. Lo sé, dijo con voz firme pero llena de ternura. Y si ella pudiera hablarte ahora, no te pediría perfección. Te pediría que no siguieras castigándote. Las palabras resonaron profundamente dentro de Verónica. Era como si alguien por fin hubiera enunciado aquello que ella jamás había tenido el coraje de decirse a sí misma. Poco a poco, sus manos dejaron de temblar, aunque su respiración seguía entrecortada. Se separó apenas del abrazo, lo suficiente para
Mirar a Ana directamente a los ojos. Gracias, logró decir, con la voz aún rota. Ana sonrió con la naturalidad de quien no entiende culpas antiguas. Pero sí reconoce la tristeza ajena. Rosa pasó un brazo alrededor de su hija, protegiéndola mientras la directora intentaba recomponer su postura emocional, no para ocultar lo ocurrido, sino para poder hablar desde ese dolor abierto que por fin había aceptado. Verónica se incorporó lentamente, aún con las mejillas húmedas. Miró a Rosa con una mezcla de respeto, gratitud y arrepentimiento. Te he tratado injustamente, confesó, sin buscar excusas. Y no solo hoy durante mucho tiempo. Rosa bajó la mirada, no en señal de sumisión, sino en reconocimiento de algo que siempre había deseado escuchar, una admisión honesta del daño. Nunca fue personal, dijo, aunque sabía que la herida había sido real. Verónica negó suavemente con la cabeza. Pero igual te herí. Sus palabras, simples pero sinceras, marcaron un cambio crucial. No era la voz de una jefa hablando con una empleada. Era la voz de una mujer reconociendo su error frente a otra. El momento final del clímax llegó cuando Verónica, todavía con el dibujo de Ana en la mano, lo miró por última vez y dijo, casi en un susurro, quiero reparar esto, aunque no sé cómo. Rosa dio un paso hacia adelante. Empiece por no huir. La directora cerró los ojos, dejando que esa frase se acomodara en su interior. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución nueva en su mirada, frágil. Pero auténtica. Ana tomó la mano de su madre y sonrió, como si entendiera que algo importante había cambiado para siempre. Y allí, en ese corredor antes frío y distante, 3 personas encontraron una verdad compartida: la humanidad es más fuerte que cualquier muro que intentemos levantar. Verónica permaneció en silencio durante varios segundos, como si necesitara asegurarse de que podía sostenerse emocionalmente antes de dar el siguiente paso. Cuando finalmente habló, su voz ya no tenía el filo. Autoritario que la caracterizaba. Era más suave, consciente, casi humana. Rosa, no puedo cambiar lo que he hecho, pero sí puedo cambiar lo que haré a partir de ahora. La protagonista la miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Verónica se incorporó por completo. Respiró hondo y agregó, no quiero que tu hija vuelva a sentir miedo en este edificio. Y tampoco quiero que tú vuelvas a sentirte menos. Rosa sintió un calor inesperado recorrerle el pecho. Por primera vez desde que había puesto un pie allí, la dignidad parecía estar regresando a su lugar. Al día siguiente, cuando el personal del edificio llegó a trabajar, encontraron algo que nadie habría imaginado: Verónica aguardando en el lobby, no con supervisión rígida ni mirada fría, sino con una expresión vulnerable y decidida. Reunió a todos los empleados ejecutivos, asistentes, personal de limpieza, y se disculpó públicamente por su comportamiento. No intentó justificarse. No buscó atenuantes, simplemente se responsabilizó. He sido injusta y profundamente insensible. Hoy quiero comenzar a reparar eso. Las miradas sorprendidas se mezclaron con susurros incrédulos. Rosa, a un lado del pasillo, observaba la escena sin saber dónde esconder las emociones que la atravesaban. Era una reparación que nunca esperó recibir, como primer acto concreto. Verónica anunció mejoras inmediatas en los beneficios laborales: seguro médico ampliado, permisos familiares más flexibles y un protocolo nuevo para situaciones personales de emergencia. Rosa sintió que el aire se volvía más liviano cuando escuchó la palabra medicamentos incluida en la cobertura. Era como si un peso gigantesco se desprendiera de su espalda. Ana, que estaba allí porque Verónica la había invitado personalmente, tomó la mano de su madre con una sonrisa orgullosa.
El cambio no era solo institucional, era profundamente humano. Los empleados, aunque confundidos, sabían que algo significativo había ocurrido entre esas paredes. Tras la reunión, Verónica se acercó a Rosa con una timidez que contrastaba por completo con su imagen habitual. Gracias por no alejarte ayer, dijo en voz baja. Pudo haber sido más fácil para ti irte, pero no lo hiciste. Rosa respiró lentamente antes de responder. A veces todos necesitamos que alguien se quede. Verónica bajó la mirada, sosteniendo el dibujo que Ana le había regalado. Cuidadosamente plastificado ahora. Lo llevaba consigo como un amuleto, un recordatorio diario de que incluso las heridas más viejas pueden comenzar a sanar si se dejan ver. Rosa sintió algo que jamás creyó posible, respeto hacia aquella mujer. Esa tarde, cuando Rosa terminó su turno, encontró a Verónica esperando en el mismo pasillo donde todo había comenzado. No quiero que este lugar sea una sombra para ti, dijo con honestidad. Quiero que sepas que, si alguna vez necesitas algo, puedes decírmelo sin miedo. Rosa sintió, sin poder evitar la emoción en sus ojos. Ana, que venía saltando a su lado, levantó la mano para despedirse de Verónica, que esta vez respondió con una sonrisa genuina. El edificio ya no parecía tan frío, algo en sus paredes brillaba de forma distinta, como si la humanidad hubiera recuperado terreno frente a la dureza. El corredor, que antes había sido escenario de humillación, se convertía ahora en símbolo de transformación. Cuando por fin salieron del edificio, Rosa miró a Ana y la abrazó fuerte. La niña apoyó la cabeza en su hombro, tranquila, como si supiera que su madre había ganado algo más que tranquilidad económica. Había recuperado dignidad, respeto y voz. ¿Estás bien, mami?, preguntó Ana. Rosa sonrió, acariciándole el cabello. Sí, mi amor, por primera vez en mucho tiempo, sí. Y mientras caminaban hacia la parada del autobús, el sol del atardecer iluminaba sus pasos, como si marcara el final de una etapa dolorosa y el inicio de un camino donde, al fin, la vida parecía tener espacio para la esperanza. A veces, las heridas más profundas no vienen de grandes tragedias, sino de palabras pequeñas que nunca se corrigieron. Palabras que se dicen en un momento de ira, de cansancio, de descuido y que se convierten en fantasmas que persiguen durante años. La historia de Verónica y Rosa recuerda que nadie está libre de cargar culpas silenciosas ni dolores que se esconden detrás de muros de frialdad, pero también demuestra que el pasado nunca es tan definitivo como creemos. Incluso cuando parece que nada puede cambiar, la vida encuentra maneras. Inesperadas de abrir una grieta por donde entra la verdad, aunque duela, aunque asuste. Esa grieta puede convertirse en el inicio de una reconciliación interior que habíamos dado por imposible. La compasión tiene la capacidad de transformar espacios, personas y destinos. Rosa, con su humildad y fortaleza silenciosa, no solo cambió la vida de su hija, sino también la de una mujer que llevaba décadas atrapada en su propio dolor. A veces, la empatía de alguien que ha sufrido puede convertirse en un puente poderoso hacia la sanación de quienes parecen más fuertes por fuera. Y muchas veces, son los niños con su mirada limpia, su capacidad de abrazar sin juicios, quienes revelan verdades que los adultos temen enfrentar. Porque en su inocencia, ellos ven lo esencial, que nadie merece cargar su tristeza solo. El edificio que antes representaba distancia, desigualdad y miedo, se convirtió en el escenario de una transformación emocional profunda. La caída de una mochila, un audio inesperado, el
Llanto de una mujer que nadie imaginó vulnerable. Cada elemento mostró que la humanidad puede nacer incluso en los lugares más fríos, cuando la dignidad de una persona es reconocida. Incluso los espacios más duros cambian de forma. La historia nos recuerda que no existe título, riqueza ni poder que pueda protegernos de nuestras propias heridas internas, pero cuando esas heridas se muestran con sinceridad, pueden convertirse en el punto de partida de algo más grande: redención, comprensión. Cambio, al final, la enseñanza es tan simple como universal. Nunca desprecies a quienes no conoces, porque detrás de cada mirada, cada gesto y cada silencio puede esconderse un mundo entero de luchas, pérdidas y memorias que desconocemos. La compasión nace en los lugares más pequeños, en un abrazo inesperado, en una frase inocente, en una mano extendida cuando menos se espera. Y cuando permitimos que ese gesto crezca, descubrimos que todos compartimos la misma fragilidad humana, que todos, en algún momento necesitamos ser vistos, escuchados y perdonados. Que todos, sin excepción, merecemos un espacio para volver a empezar.